Bueno, vamos a hacernos el tema de hoy, entonces va a ser integral indefinida. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que entendemos por integral indefinida y después vamos a hacer una serie de ejemplos que nos van a permitir hacer cálculos justamente de integral indefinida. Comenzamos con esta pregunta. ¿Cuál es la función f de x de tal manera que f' sea x a la quinta? ¿Qué contestaríamos ahí? ¿Qué les parece? Ajá. Si yo pusiera x a la 6, ¿cierto? La derivada es x a la quinta, pero me quedaría un 6x a la quinta. Menos 6 de aquí. A ver, ¿cómo sería? Como dicen, es la función f grande. Entonces, nuestra respuesta, por lo menos al tanteo, es que f grande, seguro que es un x a la sexta, porque derivado de x a la sexta da x a la quinta. Pero cuando derivo, ¿qué ocurre acá? Menos 3x al cuadrado, me dicen. Menos 3x. Un sexto. A ver, ¿cómo? ¿Un sexto me dicen acá? ¿Así? ¿Qué les parece? Es cierto que esto, cuando lo derivo, esto sería justamente un sexto es una constante, no se deriva, derivo x a la sexta y el 6 x a la quinta, ¿sí? Con lo cual el f' nos daría justamente x a la quinta, que era lo que necesitaba. ¿Sí? Efectivamente, ¿sí? Esta función, un sexto de x a la sexta, da como resultado justamente x a la quinta que necesitaba. ¿Sí? Se le podría sumar cualquier cosa, no tanto como cualquier cosa. ¿Qué cosa? Una constante me dicen acá. ¿Están de acuerdo que si yo sumo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si considero f de x igual a un sexto de x a la sexta más 104, es cierto que f', ¿cuánto da? Es x a la quinta, porque la derivada está constante cuando me da 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en general, si ahora escribo f de x igual a un sexto de x a la sexta más una constante c, donde c es un número real, es cierto que esa función también derivada da x a la quinta. Sí. ¿Está? Entonces, la respuesta a esta pregunta, observar que va a tener muchas respuestas. ¿Por qué? Porque el C es libre en R. ¿Sí? Toda función, ¿sí?, de la forma un sexto de x a la sexta que difiera en una constante C, ¿sí?, su derivada siempre va a ser x a la quinta. Es decir, que obtuve como resultado ya no una sola función, una única función, sino que obtuve toda una familia de funciones. ¿Sí?
son todas las familias que justamente están trasladadas, ¿sí?, en C. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Lo ven? Entonces, bueno, como primer ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, lo vamos a llamar A. Otro ejemplo. Bien. ¿Qué contestaríamos entonces, ¿sí?, a lo siguiente? La N tiene dos patitas para mí y la M tiene tres patitas. 1 sobre N por X a la N más 1. A ver. 1 sobre X. No, 1 sobre N más 1. Sobre N más 1. A mí me gusta un poquito más, ¿sí? Porque si yo hiciera 1 sobre N, A 1 sobre X. ¿sí? Acá, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sumar 1, ¿no? Y acá abajo también. ¿Sí? Si observamos, es exactamente el caso este. Acá N valdría 5. 5 más 1 es 6. Entonces es un sexto de X a la sexta. ¿Sí? A este numerito le sumé 1 para obtener justamente que el derivado me dé el X a la quinta. En este caso, para que me dé X a la N, tiene que pasar que lo debo dividir por N más 1. Tiene un problemita esta cuenta acá. Bueno, y están de acuerdo que también, ¿sí?, tengo toda una familia de funciones, porque cualquier constante que sume, voy a obtener justamente la misma derivada. N no puede ser menos 1. Ajá. ¿Están de acuerdo que N no puede ser menos 1? Porque si N fuera menos 1, acá esta cuenta no estaría definida, estaría dividiendo por 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para N distinto de menos 1, es cierto que esa, ¿sí?, es una familia de funciones tal que al derivarla, ¿sí?, cualquiera de ellas, cualquier miembro de esta familia, al derivarla me devuelve justamente X a la N. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Todos ¿Puede ser negativo o no está dividiendo también el denominador? Si fuese negativo, vale exactamente la misma cosa. ¿Sí? Si fuese negativo también. Es más, si fuera racional el N, acá el N lo estamos pensando como entero. ¿Sí? Pero si fuera racional también vale la cosa. ¿Sí? Bien. Por ahora tomémoslo al N entero, N distinto de 1. ¿Sí? De menos 1. Bien. Bueno, entonces, este problema nos va a aparecer con frecuencia y vamos a necesitar una notación adecuada. ¿Sí? La notación adecuada y la terminología adecuada. Entonces, cuando yo quiero hacer la pregunta, ¿cuál es la función tal que derivada? ¿Cuál es la función tal que derivada? ¿Sí? Me devuelve, ¿sí?, una cierta función, porque esta es una f, que la puedo llamar una f chiquita, y acá también, esto es una f chiquita. Para no andar haciendo siempre la misma preguntita, ¿sí?, lo que hacemos es utilizar la siguiente notación. La integral, vamos a llamarla, esto es una S alargada, S de suma. ¿Sí? La integral de la función f de x
diferencial x se llama integral indefinida de la función f chica, es igual a una f grande. Esto implica entonces que f' me devuelve justamente, ¿sí? Entonces, para no realizar la pregunta a cada momento, lo que utilizamos es esta simbología, ¿sí? Y esto se lee integral indefinida de f de x diferencial x. Eso es una cierta función f grande, que en general no es una única función, sino que eso representa un conjunto de funciones, una familia de funciones. ¿Está bien? Bien. Por ejemplo, los dos ejemplos que ya tenemos. Entonces, en el ejemplo A, en la notación actual sería la siguiente. La integral indefinida de x a la quinta diferencial x es igual a un sexto de x a la sexta más x. Esta sería justamente f de x. Y esta que está acá sería la f chica, ¿sí? En el ejemplo B, la integral indefinida de x a la n diferencial x es 1 dividido n más 1 x a la n más c, donde n debe ser un entero distinto de menos 1. Para este caso, esta es f de x y esta es f grande. Falta una 1 en el exponente. Falta una 1 en el exponente de x. Más 1, sí. En el Sí, x a la gracias. Gracias. Sí. Bien. ¿Se entendió la definición? ¿Sí? Entonces a esto lo llamamos integral. A esta generalmente la vamos a llamar función integrando, ¿sí? Este símbolo es un símbolo que después le vamos a dar una connotación más precisa cuando demos la definición de integral definida, y esto representa el diferencial x, ¿sí? Entonces se lee, también se suele leer esto, integral de f de x diferencial x, ¿sí? Eso sería el integral de la derivada, ¿no? ¿Cómo? El integral de la derivada. No, porque yo acá estoy integrando esta f. ¿Está? La relación es la siguiente, lo que vos querés decir es lo siguiente, ¿sí? Que entre este símbolo, o sea, entre esta f grande que yo tengo acá, que obtengo al hacer esta, ¿sí?, operación, obtengo una f grande de tal manera que al derivarla obtengo justamente la función integral. ¿Está bien? Claro, pero o sea, lo que yo entiendo con f de x es que es el integral, ¿o no? La derivada. Ah, no, lo que vos estás hablando es de la diferencial en este caso. F de x a diferencial x. Claro. ¿Sí? Pero en este contexto, simplemente tomarlo. Tiene algo que ver, pero digamos, vamos a tomarlo en el siguiente contexto. Este operador se lee completo. Así. ¿Está? Lo lees completo al operador ese. El operador ese lo que te va a querer significar, encuentro una función f grande de tal manera que al derivar esa función f grande me devuelve la f chiquita que tengo acá. ¿Se entiende? En ese sentido. O sea, en el sentido de las preguntas que nos hemos venido haciendo desde el principio. ¿Se entiende? Después vamos a poner o vamos a mirar otros aspectos. ¿Sí? Pero por ahora, ¿sí?, a esta operación se la suele llamar en algunos libros antiderivada. ¿Sí? Claro. Pero, Eso sería como la inversa de la como la inversa de la derivada. Eso. ¿Está? Si yo hago la integral de una derivada, me va a dar la función en sí, ¿no? Te va a dar la función en sí, pero más una constante, no necesariamente la
función de la cual vos partiste. Para que te dé exactamente la función de la cual vos partiste, tenés que dar condiciones iniciales. Tenés que dar al menos una condición inicial. ¿Sí? Eso ya es un problemita que después lo vamos a mirar. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Todos entendieron? ¿Todos entendieron la notación? ¿El nombre? ¿Todo bien? Entonces vamos a mirar un par de ejemplos que ustedes van a resolver y después vamos a ir fabricando una tabla de integrales indefinidas, al igual que lo hicimos con la tabla de derivadas. La tabla de derivadas también la íbamos construyendo y ya por ahora tenemos una fórmula general. Esta es la fórmula general, porque de acuerdo al n, siempre que el n sea distinto de menos 1, ¿sí?, voy a poder encontrar justamente una familia de funciones que me dé como resultado, ¿sí?, al derivarla, me dé x a la n. O sea que esta es bastante general. O sea que esa ya la vamos a incluir en la tabla. ¿Sí? Vamos a ver otros ejemplos. Ejemplo C. ¿Quién sería entonces? A ver, ¿qué contestaríamos a estas preguntas? Al primero lo pondría como coseno de x más c. Ajá, coseno de x más c. El segundo como menos seno de x más c. Ajá. Y 1 sobre coseno cuadrado puede ser que sea tangente de x más c. El 1 sobre coseno estoy de acuerdo. El primero me dijiste que era, Coseno de x más c. pero si yo derivo el coseno, ¿qué me da como resultado? Menos de 0. Entonces, ¿qué le agregaría? Menos coseno. Eso. Muy bien. A ver si todos estamos de acuerdo. Me dicen que esto sería así. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿no? En este caso, observar que la f chica es esto y la f grande es esto. Entonces está claro que cuando yo derivo, si f de x es menos coseno de x más c, entonces la f' es justamente seno de x, porque la derivada de coseno es menos el seno, y con el signo menos, ¿sí?, me queda. Bueno, para el próximo, ¿quién sería entonces? Muy bien. Seno de x. Sí, correcto. Y el último, Tangente de x. tangente de x. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Esta se puede escribir de muchas maneras distintas, porque justamente la derivada de la tangente la escribimos de distintas formas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí?, uno la escribía como secante cuadrado, ¿sí?, entonces la integral del secante cuadrado me da directamente tangente de x, ¿sí?, o alguna de las otras equivalentes. ¿Bien? ¿Quedó claro los ejemplos de esto? ¿Sí? Bueno, vamos a partir entonces ahora a otro ejemplo más, que es un poquito más delicado, pero no. Entonces, habíamos visto que esta fórmula no valía cuando el n valía menos 1, porque cuando el n valía menos 1, ¿sí?, teníamos problemas justamente acá en el denominador de la fracción esta, ¿sí o no? Bueno, entonces, esto significaría que debería poder responder la pregunta siguiente. Profe, una pregunta. Sí. En eso, en el C, el D y el E, Sí. en el E particularmente, Sí. las restricciones de X se ven en el resultado de la tangente. Las restricciones que tiene el x. Claro, el coseno cuadrado de X, las restricciones. Cuando vos integres esta, ¿sí?, en general, ¿sí?, lo que va a pasar es lo siguiente. Lo primero que tendría que mirar es que, fíjate acá, vos
obtenés una familia de funciones de tal manera que derivada me da justamente la función integrando. Entonces, ¿sí? Quiere decir que esta función en particular, o sea, la función integrando, lo que le voy a tener que pedir es que sea continua. ¿Por qué? ¿Sí? Porque si una función era derivable, entonces, ¿sí? Entonces, sí, era continua. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta f tiene que ser derivable y su derivada, ¿sí? Para que pueda, digamos, integrarla, digamos, en general la restricción que le voy a pedir a esta es que sea continua. Entonces la voy a integrar en los puntos donde sea continua. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, en el último caso hay partes en las que no es continua. Claro, bueno, no me hago problema en eso, ¿sí? Saco las restricciones correspondientes y me explico justamente dónde puedo integrar. ¿Está? ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Bueno, para este caso también hay problema. ¿Dónde tiene problemas esta función? Observar que esta función es esta. ¿Sí o no? Y esa función, la función integrando, ¿dónde tiene problema? ¿En dónde? En cero. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces uno se pregunta, ¿qué función derivada, ¿sí?, me daría justamente 1 sobre x? Que sería la función integral. Logaritmo natural. ¿Sí? Pero está claro que acá simplemente lo que le estamos pidiendo como restricción es que el x sea distinto de 0. ¿Sí o no? Y el logaritmo no puede ser 0 el x. Sí, es cierto. Pero si el x es distinto de 0, tengo dos posibilidades. O que el x sea positivo o que el x sea negativo. ¿Sí o no? ¿Está bien eso? ¿Sí? Si el x fuera positivo, la respuesta a la pregunta sería el logaritmo de x más una constante. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el x fuera negativo, menos logaritmo natural, me dice. Logaritmo natural de menos x. Logaritmo natural de menos x. Podría andar por ahí. ¿Sí? O sea, como logaritmo de quién, para tener los dos casos juntitos. ¿Qué tal si ponemos logaritmo del módulo? ¿Será cierto que el logaritmo del módulo, cuando yo lo derivo, me devuelve nuevamente 1 sobre x? ¿Será cierto? Esa es la pregunta. Sí. ¿Sí? No, solo que dice Hay que analizarlo. Bueno, Vamos a analizarlo. A ver. Entonces ahí tenemos problemita, ¿no es cierto? Tenemos problema en cero. A ver. Vamos a ver un poquito. Muy bien. Ahí está. ¿Cierto? Pero miremos un poquito. Llamemos entonces f grande logaritmo del módulo de x más la constante c. Entonces tengo dos posibilidades. Si el x es positivo, puedo sacar alegremente las barras de módulo porque no tengo problema. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea que acá me quedaría logaritmo de x más c para los x que fueran positivos. Pero si el x fuera negativo, eso. Logaritmo de menos x más c. ¿Sí? Entonces tenemos esa función definida por ramas. ¿Sí? Si el x es mayor que 0, entonces está claro que la rama que me quedo es esta que está acá. Por lo tanto, me queda ¿cuál es la derivada de esta función? 1 sobre x, no tengo problema. ¿Sí? Si x es menor que 0, entonces f de x nos quedaría el logaritmo de menos x más c.
¿Cuál sería entonces la derivada? Pero no es que el logaritmo de menos x no se puede. Yo estoy pensando en x menor que 0. Si x es menor que 0, menos x, ¿cómo es? Si el x es menor que 0, ¿sí? Y vos le cambias de signo, ¿qué te da? ¿Positivo o negativo? Menos por menos. Pero no entiendo por qué menos por menos. O sea, si es menor que 0 es negativo. Correcto. ¿Y le cambias de signo? Ah, por el menos x que está. Bien. Claro, este menos x. Bien. ¿Sí? Pasa a ser positivo. Sí. Entonces, esa función está bien definida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y ahí igual? ¿Y queda? ¿Por qué queda igual? En principio me quedaría, la derivada tengo que derivar por regla de la cadena, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es cierto que queda igual, pero bueno, hagamos la cuenta. Entonces, al derivar, ¿sí?, por regla de la cadena me quedaría 1 sobre menos x por la derivada de la función que tengo acá adentro. Pero la derivada de la función que tengo acá adentro, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos uno. Menos 1. Entonces, justamente en este caso, f' también me da 1 sobre x. ¿Sí? Conclusión. Efectivamente, cuando yo tomo esta familia de funciones y la derivo, puedo obtener 1 sobre x, que era lo que necesitaba. Obviamente el x distinto de 0. Aparte que en el 0 la función módulo tiene un pico donde no se Ahí tiene problema. ¿Sí? Y de hecho que acá, ¿sí?, si uno deriva justamente del 0, ¿sí?, hay problema. Y, principalmente porque si vemos ahí no lo incluye ninguno de los dos, el 0. No, justamente no. Sí. Justamente sacamos de acá. Y si especificamos que para x igual a 0 tiende al infinito, ahí ya queda... No, porque justamente ahí tiene una discontinuidad que es esencial la función. El 0 tiene una discontinuidad esencial. Bien. ¿Se entendió el ejemplo este? Este ejemplo es un poco más delicado que todos los que hemos trabajado. ¿Sí? Entonces el caso n igual a menos 1 es un caso delicado, pero bueno, una vez que ya uno lo encontró, después lo va a usar. ¿Está? Va a usar ese resultado. Bien. Entonces, tenemos una pequeña tablita con la cual vamos a trabajar, ¿sí? Y después vamos a dar algunas propiedades justamente de la integral indefinida, de tal manera que nos permita, digamos, hacer cálculos sobre funciones que son más complejas. Entonces, en esta primera tablita nosotros podemos poner lo siguiente. Acá ponemos la función integrando y acá ponemos la primitiva o la familia, ¿sí?, de funciones, es decir, la integral indefinida. Por ejemplo, si yo tuviera la función que vale constantemente 1, X, la integral. ¿cuál sería la integral indefinida? ¿Sí? ¿Esto cómo se leería? Se leería así: integral de 1 diferencial x, o lo que es equivalente directamente a la integral del diferencial x. ¿Qué nos da como resultado? X más c. X más c, correcto, porque la derivada de x, ¿sí?, es 1. Entonces, acá como resultado obtenemos justamente esta familia de funciones que tiene derivada justamente 1. ¿Se ve eso? ¿Sí? Habíamos visto que cuando tenía x a la n, tienes justamente la familia de funciones tal que derivada, ¿sí?, 1 sobre n más 1 de x elevado a n más 1. n más 1 de x elevado a la n más 1 más c, y con la salvedad de que el n sea distinto de menos 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Entonces, para el n-1, o sea que cuando tengo x a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre x, recién dedujimos que la familia es logaritmo de x más 6. ¿Sí? Bien. Podemos seguir completando. ¿Y no hay que poner que x es un tercero? Sí, uno podría agregar la hipótesis esta. ¿Sí? Y no hay problema. Entonces acá tenemos f de x. Acá tengo la integral de f de x diferencial x. Y pongamos por caso coseno de x, seno de x, uno sobre coseno cuadrado de x, entonces, ¿cuál sería, digamos, las primitivas de coseno de x? Muchas veces a este símbolo que lo llamamos integral indefinida también se lo denomina primitiva, ¿sí? O primitivas de la función f de x, ¿tá? O familia de primitivas. Acá, perdón. Esto, ¿qué es entonces esto? Seno, ¿no? Seno de x más seno. Acá sería menos el coseno de x más c. Y acá habíamos dicho que era la tangente de x más cerca. Bueno, con esta tablita, que en principio es bastante incompleta, una pequeña tabla, uno puede, digamos, presentar cuestiones un poco más complejas. ¿Sí? Uno pone f de x de coseno más x a la n, por ejemplo, y hay que explicar una y explicar otra. Podría ser, ¿sí? Correcto. Entonces vamos a ver, para continuar, ¿sí? Propiedades. De la integral definida. Pongamos una primera propiedad que es la integral de una cierta constante k, f de x diferencial x. Este símbolo o este operador, mejor dicho, se va a comportar linealmente. O sea que las constantes las puedo sacar del símbolo justamente integral indefinido. ¿Sí? Una segunda propiedad. La integral de una suma o de una recta se comporta linealmente. Esto significa que es f de x diferencial x más o menos la integral de g de x diferencial x. Bien. Con estas dos propiedades, digamos, más lo que tenemos en la tabla, podemos integrar una cantidad de funciones bastante apreciables. Por ejemplo, podemos integrar polinomios, ¿sí? O podemos integrar combinaciones lineales de funciones que nos aparezcan ahí en la tabla, ¿sí? Y aún se podrían integrar cosas un poquito más complicadas. Vamos a hacer algunos ejemplos que nos permita, digamos, manejar estas dos propiedades y además la utilización de la tabla. Entonces, ejemplo lo vamos a llamar A. ¿Cómo integraríamos entonces este polinomio, que es un polinomio de grado 5?
propiedades, tabla. Integral de x al cuadrado diferencial de x menos integral de x Ajá. más. Más. O sea, aplico la propiedad de linealidad y están de acuerdo que está claro que uno por inducción en el número de funciones que yo tenga acá sumando o restando, ¿sí? Uno puede ver que este operador va a distribuir respecto a las sumas y las restas que aparezcan. Entonces acá puedo hacer la integral de x al cuadrado diferencial x, como bien decía el compañero, menos la integral de x a la quinta diferencial x, más, y ahora esto sería la integral de 4x diferencial x, pero el 4 es una constante, así que lo puedo escribir como 4 por la primera propiedad, ¿sí? Por x diferencial x, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Quiere decir que, ¿qué nos quedaría? A ver, empleando justamente esto, o esta fórmula, Tenemos 1 sobre Un tercio de x cubo. ajá, un tercio de x cubo, me dicen, menos, Menos un sexto de x a la sexta. muy bien, un sexto de x a la sexta, más, ¿cómo sería esto? Nos quedaría un 4, acá nos quedaría un medio de x cuadrado, ¿sí o no? ¿Está bien? 2x cuadrado. Que sería 2x cuadrado, muy bien. Entonces yo puedo simplificar este con este y nos queda justamente 2x cuadrado. Más una constante de integración que justamente me va a dar cualquier representante del dominio. ¿Se entendió el ejemplito este? ¿Sí? Bien. ¿Cómo integraríamos entonces? Sería la integral de 2 tercios. Ajá. A ver, ¿cómo sería? Entonces sería la integral de... A esto lo puedo pensar como x a la 2 tercios, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá, ¿cómo lo puedo escribir a eso? Se podría escribir Ajá, más. Más 7 sobre 1 x cuadrado. 7 por Integral. La integral. 1 x cuadrado. 1 sobre x al cuadrado. que lo mismo que x al menor. Y no es lo mismo que x a la menos 2. O sea, a esto, ¿sí?, lo puedo reescribir en la forma 7x a la menos 2. Por lo tanto, 7 lo sacamos como constante y nos queda x a la menos 2 diferencial x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Ahora, esta fórmula que en principio nosotros dijimos que valía solamente para los enteros, ¿sí?, n lo podemos hacer un número racional y también sigue valiendo. La fórmula esa sigue valiendo para n racional. ¿Va? Siempre n racional distinto de menos 1, obviamente. ¿Cómo es lo de la C? ¿Eh? El ejemplo de arriba quedarían 13. No, porque esta C que vos tenés acá, ahí cargas todas las constantes que vos agregás. ¿Está bien? La que le agregaste a esta integral indefinida, a esta integral indefinida y a esta integral indefinida. Acá obtendrás una C1, acá obtendrás una C2, acá obtendrás una C3. C1 más C2 más C3, la llamo C, total, digamos, es una constante libre de menos. ¿Se entendió? Sí. Eso. Algo que es un término realmente. Bueno, y entonces acá ¿qué nos queda? Menos un tercio. 5 tercios. Acá tengo que entonces hacerme 1 sobre 2 tercios más 1. 2 tercios más 1 es 5 tercios, ¿no es cierto? O sea que nos quedaría 1 sobre 5 tercios por x elevado a la 5 tercios más 7 por, y acá ¿qué nos quedaría?
quedaría menos 2x a la menos 3, ¿no? A ver. Tengo que sumar 1. Fíjense que la fórmula la aplicamos a rajatabla. El n, ¿cuánto está valiendo para ese ejemplo? Menos 2. Así que menos 2 más 1, ¿cuánto me queda? Menos 1. Así que me queda un menos 1 que multiplica a x. Menos 1 sobre x. Sí, menos 1. Entonces acá me quedaría 1 sobre, lo escribo explícitamente para que se den cuenta, más una constante c, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. Y por lo tanto, si uno lo reescribe un poquito mejor a esto, nos quedaría 3 quintos de x elevado a la 5 tercios menos 7 sobre x más una constante c de integración. ¿Está? No es más ahí, más, no es más 7. No, porque tengo un menos 1 acá, ¿vale? Te queda menos 7. ¿Quedó claro este ejemplo? ¿Sí? Bien. Observar que con muy poquitas cosas uno puede integrar funciones bastante complejas. ¿Sí? Damos otro ejemplo. Julio, cuando nos toca integrar un cos integrando no se puede ir con esta regla así. Ahora vamos a mirar, sí. Vamos a ver un ejemplo así, como vos decís. Supongamos que quiero encontrar la siguiente cuestión. Supongamos que tengo quiero integrar esta función. ¿Qué se me ocurriría hacer? Ajá. Distribuir el denominador, me dicen, por allá. ¿Están de acuerdo todos? O de elevar o pasar por arriba. Se puede simplificar también. Claro, si se podría simplificar siempre y cuando, digamos, pudiera. Pero en principio, la idea, digamos, de distribuir el denominador no está mal. ¿Sí? Claro, o sea, distribuir el denominador y de este lado se puede simplificar. Ajá. Y te queda x solo. Bueno, a ver, entonces, ¿vamos haciendo eso? Entonces esto sería el integral de x al cubo sobre x al cuadrado más a x, raíz de x lo puedo pensar como x a los medios, ¿sí o no? ¿Sí? Dividido x al cuadrado menos 3 por x sobre x al cuadrado, todo esto diferencial x. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. Ahora uso justamente esto, digamos, de la simplificación o de potencia de igual base en la división resta en exponente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. O sea que esto me quedaría la integral de x más, y acá sería un medio menos 2, ¿cuánto nos quedaría? Menos 3 medios, ¿sí? O sea que nos quedaría x a la menos 3 medios menos 3, ¿sí? Por x a la menos 1, todo esto a diferenciar x. ¿Sí? Y ahora puedo emplear linealidad, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces empleamos la linealidad para llegar a lo siguiente. La integral de x, diferencial de x, más la integral de x a la menos 3 medios diferencial x,
menos 3 por la integral, y si quieren lo pueden mirar así al último término porque es más conocido. ¿Sí? Simplemente. Bien. En este caso, ¿qué nos daría esta integral indefinida? Un medio de x al cuadrado. Sí. Muy bien. En este caso, ¿qué nos daría? 1 sobre, y a menos 3 medios le tengo que sumar 1, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Y cuánto nos quedaría? Menos 1 medio. ¿Sí? Menos 1 medio. Después, elevado, la x elevado a la menos 1 medio. Después, ¿qué nos quedaría? Para este término. Menos 3 logaritmo de x. Menos 3 logaritmo, pero del módulo de x, ¿no? Habíamos dicho. ¿Sí? Más una constante c de integración. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Cuando uno deriva esta función, debería obtener esta función. ¿Sí? ¿Se ve claramente que al derivar esta función obtenemos esa función? ¿O vamos a tener que hacer algún paso previo? Puede ser que... Se ve claramente que al derivar, esta sería la f grande, ¿está bien? Se ve claramente que al derivar esta función nos da esto. ¿Y qué pasó con lo que simplificamos? Ajá, bueno, por eso digo, tendremos que hacer alguna operación más para lograr llegar a esta función. Y multiplicar por x Porque cuadrado. primero lo simplificamos. ¿Tá? Entonces, justamente va a haber que hacer pasos algebraicos para poder llegar a esta expresión. ¿Tá? Uno no va a llegar inmediatamente. A la que sí va a llegar inmediatamente es a esta expresión. ¿Sí? ¿Lo podríamos multiplicar todo por x cuadrado? Bueno, no tan así. Simplemente vos agarrás, derivás, ¿sí? Comenzás a operar y te va a dar lo que corresponde, que es aquello. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Bueno, ustedes les queda como ejercicio comprobar que uno puede, a partir de esta expresión, derivándola, llega a la función integrando que es esta. ¿Tá? A ver qué pasos algebraicos hay que hacer para llegar a esa función integral. ¿Se ve? Seguro a la que voy a llegar en primera instancia va a ser a esta. A partir de esta tengo que comenzar a operar, a hacer las cuentitas para llegar justamente a esta expresión. ¿Sí? Pero es simplemente ir para atrás. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron? Bien. Cuando llegas a eso, a que te simplifica. Bueno, ahora ustedes solo ensayen, digamos, un método como el de recién para poder calcular la integral de esto. ¿Qué pasa? ¿Sí?
¿Sí?